¿Trabajas para la IA o ella trabaja para ti? ¿Sabías que tu jornada laboral puede comenzar antes incluso de que abras los ojos? El celular vibra en la mesa de noche y esa pantalla ilumina tu habitación como un sol artificial que no espera tu permiso para encender el día. Correos automáticos, notificaciones que se multiplican, recordatorios que parecen gritar tu nombre. Todo perfectamente organizado por un asistente digital que promete ahorrarte tiempo, pero en silencio, lo primero que hace es robarte algo irreemplazable, tu calma al despertar. Si esta escena te resulta familiar, si alguna vez sentiste que tu día empezó con un verdadero asalto digital, quédate aquí, porque este mensaje es para ti. Estás en la isla del saber digital, el lugar donde reflexionamos sobre el precio oculto de nuestra vida conectada. Aprovecha ahora, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que viene va mucho más allá de simples notificaciones en la mañana. Antes incluso de cepillarte los dientes, ya sientes el peso del retraso. El día aún no comienza, y tu cuerpo parece estar en deuda con una lista interminable de pendientes. Te miras en la pantalla, y tu reflejo cansado lo confirma, hay un desfase invisible entre lo que eres y lo que la máquina espera que seas. Y lo más duro, es que esa sensación temprana de atraso se convierte en el telón de fondo silencioso de toda tu jornada. Así que, si alguna vez sentiste que tu vida no te pertenece desde que despiertas, acompáñame hasta el final. Y recuerda, suscribirte a la Isla del Saber Digital no solo es apoyar este canal, es unirte a una comunidad que busca recuperar el control de su tiempo y de su calma. No es la primera vez que escuchamos esta promesa. La revolución industrial nos aseguró que trabajaríamos menos, que las máquinas cargarían el peso por nosotros. La computadora personal apareció como un salvavidas de eficiencia, y nos hicieron creer que bastaba con pulsar un botón para ser más libres. Internet ofreció un universo sin límites, todo al alcance de un clic. Y hoy, la inteligencia artificial repite el mismo mantra, haz más, con menos esfuerzo. Pero cada promesa de libertad termina en una nueva cadena, más sofisticada, más silenciosa, pero igual de pesada. El discurso oficial habla de productividad, de automatización, de creatividad infinita. Pero la vida real cuenta otra historia. Más presión, más velocidad, más agotamiento. Una carrera que nunca pediste correr, pero en la que cada día te obligan a competir. Imagina esto, es martes, 8 de la noche. Aún estás frente a la computadora, con 3 tazas de café vacías a tu lado. Afuera ya cayó la noche, pero en tu pantalla la jornada no tiene fin. Y no eres el único, millones viven la misma escena, convencidos de que el cansancio es parte natural de la vida moderna. La fatiga digital no tiene el sudor de la fábrica, ni el estruendo de las máquinas, pero es igual de corrosiva. Se acumula en la mente, en los ojos, en los nervios. Es terminar el día con la sensación de que el cuerpo estuvo sentado, pero la mente corrió una maratón interminable. Y al final de esa carrera silenciosa, siempre aparece la misma voz, susurrando, no hice lo suficiente, punto. Aquí surge la pregunta inevitable, ¿quién sostiene a quién? ¿Estamos usando la inteligencia artificial como herramienta o ella nos está usando a nosotros como combustible? La promesa de liberación convive con el temor de estar trabajando sin darnos cuenta para engrandecer un sistema que no entiende de pausas ni de humanidad. Hoy, en muchas oficinas, el jefe ya no tiene rostro humano. Son las métricas, los dashboards, los algoritmos, los que deciden qué producir, cuándo entregarlo y cómo debe lucir. Mientras tanto, el trabajador siente que su valor ya no se mide en creatividad o talento, sino en números que nunca dejan de crecer. Un escritor que antes entregaba un artículo por semana, hoy debe producir 5, porque la IA puede ayudarte. Un diseñador que dedicaba horas a un solo logo, ahora debe generar 20 versiones, porque la IA acelera el proceso. La paradoja es clara, cuanto más se supone que nos ayuda la máquina, más exigencias recaen sobre nosotros.
Si alguna vez has apagado la computadora con los ojos secos, con la mente borrosa y la certeza de que estuviste ocupado todo el día, sin lograr nada realmente importante, ya conoces la fatiga digital. Ese cansancio invisible que se clava en lo más profundo de la mente. Esto no es una predicción futurista ni un capítulo de ciencia ficción. Es el presente, silencioso y cotidiano, de millones de personas en todo el mundo. Y sin embargo, pocos lo mencionan con la seriedad que merece. La fatiga digital no es un concepto abstracto, es el precio invisible que estamos pagando hoy. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino qué haremos con ella. Porque en el fondo, la disyuntiva es clara: ¿trabajamos para la IA o la IA trabaja para nosotros? Las pantallas brillan con promesas irresistibles, automatiza lo aburrido. Crea en segundos lo que antes tardaba horas. Libera tu tiempo para lo que importa. La inteligencia artificial se nos presenta como un aliado perfecto, dispuesto a asumir lo tedioso, lo repetitivo, lo mecánico. Nos pintan un futuro donde la máquina carga con el peso y nosotros recuperamos la libertad de ser humanos. Los comerciales lo muestran claro: música inspiradora, colores brillantes, rostros sonrientes. Todo parece fácil, mágico, inmediato. Pero, ¿acaso la vida real se parece a esos anuncios? ¿O es simplemente otra promesa de marketing que se rompe en el día a día? La ilusión se quiebra al contacto con lo cotidiano. Lo que prometía aliviar la carga, se transformó en una presión sutil, pero constante. Ahora se espera que respondas más rápido, que produzcas más, que no pares nunca. La máquina no reduce la exigencia, solo cambia la forma de medirla. Y lo que parecía alivio, termina siendo un acelerador de la rueda infinita del trabajo. Imagina, antes necesitabas una semana para redactar un informe. Hoy, con la ayuda de la IA, puedes hacerlo en horas. Pero lejos de darte más tiempo libre, lo único que genera es una expectativa mayor: si puedes entregar uno, ¿por qué no 5? Y así, lo que parecía un atajo, se convierte en una nueva autopista hacia el agotamiento. Pensemos en un caso concreto: el Community Manager. Hace unos años, podía manejar unas pocas publicaciones diarias, cuidar los detalles, pensar en la estrategia. Hoy, con la IA generando textos e imágenes en segundos, la expectativa se dispara: 50 publicaciones al día ya no son suficientes. Ahora se le pide triplicar esa cifra. Y la paradoja es brutal. La tecnología que prometía darle espacio a la creatividad, lo empuja a competir contra una máquina que nunca se cansa. ¿Cómo no sentirse rebasado ante un estándar imposible de sostener? La IA se ha convertido en un metrónomo implacable. Marca el ritmo, exige más velocidad, más creatividad, más contenido. Y aunque parezca que todo fluye más rápido, el cuerpo y la mente no se aceleran al mismo compás. Cada alerta, cada notificación, cada mensaje que interrumpe es un recordatorio cruel: la máquina nunca descansa, pero tú sí. El reloj avanza más rápido que nunca, pero no mide segundos, mide productividad. Y aquí aparece la pregunta inevitable: ¿realmente trabajamos menos o solo cambiamos la forma de nuestro cansancio? Cada nueva herramienta que prometía libertad llega acompañada de nuevas cadenas, invisibles, pero asfixiantes. La productividad crece en los informes, sí, pero en las personas, lo que crece es la fatiga. Mírate un momento: ¿de verdad trabajas menos que antes o simplemente trabajas distinto? Bajo más presión, con menos pausas, con más ansiedad. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Lo que parecía un aliado, se convirtió en un desafío silencioso. Un espejismo que promete alivio, pero entrega presión. Y mientras las máquinas se perfeccionan cada día, nosotros nos enfrentamos a una paradoja que cala hondo en la conciencia: ¿estamos usando la inteligencia artificial o es ella la que está usando nuestra vida? Nuestro cerebro, diseñado para concentrarse en una sola tarea a la vez, vive hoy atrapado en un torbellino de estímulos. Ventanas abiertas, pestañas infinitas, chats que reclaman atención, notificaciones que vibran como si fueran urgencias.
Cada nuevo prompt es una exigencia. Cada pestaña es una distracción. Cada tarea simultánea, una grieta en nuestra energía mental. La multitarea no es eficiencia, es fragmentación. Y cada fragmento nos arranca un pedazo de claridad, un pedazo de memoria, un pedazo de calma. Lo que solemos llamar productividad digital, muchas veces no es más que fatiga cognitiva, disfrazada de avance. Con la fatiga, llega un invitado más corrosivo, la ansiedad. No es solo el miedo de perder el trabajo frente a la máquina, es también el temor de no dominarla lo suficiente. De quedarse atrás, de no estar a la altura del nuevo estándar que cambia cada día. Piensa en un trabajador que recibe la orden, usa la IA para acelerar tus tareas. Al principio, siente alivio, cree que será más fácil. Pero pronto descubre que el ritmo se acelera, que ahora se espera más de él, que los plazos se acortan, que el listón sube cada semana. Y en el fondo, lo que siente no es alivio, sino angustia. Y cuando el cansancio y la ansiedad se acumulan, aparece otra sombra, la soledad digital. Las videollamadas simulan cercanía, los chats con IA imitan conversación, pero detrás de las pantallas crece un vacío silencioso. Una ilusión de conexión que no reemplaza la calidez de una mirada, ni el peso de una pausa compartida, ni el gesto humano que da sentido al trabajo. Lo que ganamos en inmediatez, lo perdemos en contacto real. Y lo más inquietante es que empezamos a acostumbrarnos como si la soledad digital fuera un precio natural del progreso. Imagina a un programador. Pasa más tiempo conversando con ChatGPT que con sus propios colegas. La máquina responde al instante, nunca se queja, nunca duda. Es eficiente, siempre disponible. Pero en ese silencio perfecto se esconde un vacío, la risa compartida, la conversación espontánea, la creatividad colectiva. Mientras sus compañeros intercambian anécdotas en la oficina, él sigue inmerso en burbujas digitales, rodeado de respuestas rápidas, pero sin calor humano. Y aunque su productividad se dispara, su sentido de pertenencia se desvanece. Poco a poco, empieza a sentir que pertenece más al algoritmo que a su propio equipo. La máquina no descansa, nosotros sí. Y ahí nace el desequilibrio. Fatiga, ansiedad, soledad, ese es el costo invisible de esta era digital. Un precio demasiado alto para un beneficio que aún no sabemos si es real o simple ilusión. Porque en el fondo, no se trata solo de lo que hacemos con la inteligencia artificial, sino de lo que la inteligencia artificial está haciendo con nosotros. Las métricas se han vuelto la brújula invisible de nuestras vidas laborales. Cada acción es medida, evaluada, clasificada. Los números deciden qué contenido vale la pena, qué publicación sobrevive, qué proyecto merece inversión. Ya no es el jefe humano quien te evalúa, es un sistema opaco, diseñado por códigos que pocos entienden, pero que todos obedecemos. Esos tableros, llenos de colores, flechas y porcentajes, parecen inocentes, pero se convierten en jueces implacables. Y de pronto, el sentido de tu trabajo ya no depende de tu esfuerzo, ni de tu creatividad, ni de tu humanidad, sino de si el algoritmo decide que fue suficiente. Pensemos en un creador de YouTube. Al inicio, sus videos reflejan autenticidad, comparte lo que ama, su voz, su estilo. Pero pronto descubre que no basta con ser genuino. Debe ser estratégico. Publicar en horarios exactos, ajustar títulos y miniaturas, cambiar su tono de voz, su maquillaje, hasta la duración de sus videos, porque el algoritmo premia ciertas fórmulas y castiga otras. Lo que nació como pasión, se convierte en obediencia invisible. Y con cada ajuste, pierde un pedazo de autenticidad. Ya no crea para las personas, crea para la máquina, que decide qué personas lo verán. Y esta no es solo la realidad de los creadores digitales. En oficinas modernas, trabajadores de todo tipo ajustan su ritmo a métricas, reportes y tableros de control. El nuevo jefe no se sienta frente a ti, no conversa contigo, no entiende tus circunstancias. Es un algoritmo que mide, compara, exige. Y lo más inquietante,
lo obedecemos sin cuestionarlo, porque parece inapelable. La subjetividad, la sensibilidad, la empatía, desaparecen bajo una avalancha de indicadores digitales. El ser humano deja de ser protagonista y se convierte en engranaje de un sistema que no conoce compasión. Un repartidor recibe órdenes de una aplicación que le indica cada ruta, cada pausa, cada movimiento. No tiene jefe humano que valore su esfuerzo, solo un sistema que mide tiempos y calificaciones. Un músico que sube sus canciones a Spotify descubre que debe acortarlas, porque lo que más importa es retener oyentes en los primeros 30 segundos. Su arte ya no obedece a la inspiración, sino al algoritmo. Un periodista que antes escribía una nota diaria, ahora debe entregar 10, porque la inteligencia artificial lo asiste. Pero no importa si esas notas tienen alma, lo único que cuenta es cuántas personas las leyeron. Cada decisión está filtrada por un lente invisible, me gusta, vistas, interacción. Poco a poco, la libertad se transforma en cálculo. La creatividad en rendimiento. La autenticidad en estrategia. Y el reflejo en la pantalla, pixelado y rodeado de cifras, ya no nos pertenece del todo. Es como mirarse en un espejo roto, seguimos estando ahí, pero fragmentados en estadísticas. Entonces, ¿para quién trabajamos en realidad? ¿Para nuestras empresas, para nuestros sueños, para nuestros jefes o para los algoritmos que definen su éxito? La respuesta revela un cambio profundo, el verdadero jefe ya no tiene rostro, sino código. El futuro nos plantea un dilema ineludible, resistir o adaptarnos. La tecnología avanza sin pedir permiso, sin pausas, sin mirar atrás. Pero no todo progreso es humano por definición. Nuestra dignidad, nuestro bienestar, nuestra creatividad, no pueden quedar subordinados a métricas invisibles ni a algoritmos sin rostro. Entonces surge la pregunta central, ¿cómo convivir con la inteligencia artificial sin que ella nos devore? ¿Cómo asegurarnos de que la máquina trabaje para nosotros y no al revés? Resistir no significa rechazar la tecnología, sino aprender a poner límites claros. Apagar el teléfono antes de dormir, dedicar momentos del día a la desconexión total, reuniones sin pantallas, donde la creatividad nazca de la conversación humana y no de un comando automático. Resistir también significa reivindicar el salario emocional, el reconocimiento, la pertenencia, el descanso. Elementos que ninguna métrica puede medir, pero que sostienen nuestra humanidad. Visualiza un equipo de trabajo que, una vez a la semana, se reúne sin computadoras ni celulares. Solo papel, lápices y voces humanas. Lo que surge de ese espacio no son métricas, sino ideas frescas, auténticas, colectivas. La tecnología no desaparece, pero deja de ser la protagonista. La gente recupera el centro. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa, siempre y cuando no le entreguemos el timón de nuestras vidas. Puede encargarse de lo repetitivo, de lo mecánico, de lo rutinario, para que nosotros podamos respirar, pensar, crear, vivir. La clave está en recordar que la herramienta debe estar a nuestro servicio, nunca al revés. La verdadera innovación no está en lo que hace la máquina, sino en cómo logramos usarla, sin perder de vista lo que nos hace humanos. Hace más de un siglo, la revolución industrial nos enseñó una lección dolorosa. Cuando la tecnología avanza sin límites, la vida humana se reduce a jornadas interminables, explotación y falta de derechos. Fue necesario luchar, organizarse, resistir, para recuperar la dignidad. Hoy vivimos una nueva revolución, la digital. Los engranajes fueron reemplazados por algoritmos, las fábricas por pantallas, el ruido del acero por el silencio de los servidores. Y, al igual que antes, necesitamos aprender a poner límites antes de que la tecnología nos convierta en piezas desechables de su propio engranaje. Adaptarse no significa rendirse, significa encontrar equilibrio. Aprender a caminar junto a la inteligencia artificial sin dejar que marque cada paso. Mantener viva la creatividad, la empatía, la pausa, la risa compartida.
Porque el futuro no depende de la tecnología en sí, sino de la decisión que tomemos hoy, ser humanos plenos, en un mundo cada vez más digital. Y ahora, volvemos al inicio. A esa pregunta que atravesó toda nuestra reflexión, ¿trabajamos para la inteligencia artificial o la inteligencia artificial trabaja para nosotros? Esa pregunta sigue abierta, y la respuesta no está en el código, ni en las pantallas, sino en nuestras elecciones cotidianas. Podemos elegir, podemos decidir que no sea la inteligencia artificial la que marque nuestro ritmo, sino nosotros quienes definamos cómo convivir con ella. Lo humano no está en competir con las máquinas, lo humano está en recordar que somos más que eficiencia, más que velocidad, más que métricas. Somos historias, somos pausas, somos conversaciones al aire libre, somos creatividad que no cabe en un gráfico ni en un algoritmo. Visualiza a alguien que alterna entre la IA y la vida real, consulta a su asistente digital para organizar el día, sí, pero luego anota sus ideas en un cuaderno de papel. Usa la IA para automatizar lo repetitivo, pero conversa con sus colegas para tomar decisiones que realmente importan. Responde a las notificaciones, pero también se da tiempo para un café sin pantallas, una caminata sin auriculares, una charla sin filtros. Ese es el equilibrio, usar la tecnología, sin dejar que ella defina quién eres. El verdadero peligro no es que la máquina piense como humano, sino que el humano termine viviendo como máquina. Esa es la frontera que no podemos cruzar, esa es la línea que debemos defender. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta y compártelo. Y suscríbete a la Isla del Saber Digital. Únete a esta comunidad donde reflexionamos juntos sobre la vida digital, la productividad y lo que realmente significa ser humano hoy. Porque la conversación comienza contigo, tu decisión importa, y la pregunta final no es si la IA piensa como nosotros, sino si nosotros recordamos cómo seguir viviendo como humanos. Respira, observa, conecta. Recuerda que ser humano no es una opción, es la esencia que debemos proteger, incluso en un mundo gobernado por algoritmos.